Hola futuros y futuras TIS, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a seguir hablando de los alumnos con necesidades educativas especiales, más concretamente de los alumnos con discapacidad sensorial, alumnos con discapacidad visual, discapacidad auditiva y sordoceguera. Así que si os interesa, quedaros que empezamos. Bueno, pues seguimos con ACNEAE, con los alumnos con necesidades educativas especiales. Nos acordamos que estaban incluidos los alumnos con discapacidad intelectual, discapacidad física, discapacidad sensorial, pluridiscapacidad, trastornos generales de conducta, TEA, trastornos de lenguaje y trastornos mentales. Y hoy vamos a hablar concretamente de la discapacidad sensorial, discapacidad auditiva, discapacidad visual y sordoceguera. Bueno, pues aquí tenemos discapacidad sensorial, sordoceguera, discapacidad auditiva y discapacidad visual. Excepto la sordoceguera, ¿vale? Que sí que tiene van a tener más limitaciones, dependiendo también, como siempre, del tipo de sordoceguera y de la cantidad de pérdida de cada sentido que tengan. Y de otros muchos factores, pero la discapacidad auditiva y la discapacidad visual tienen en común que la mayoría de apoyos que van a necesitar es de acceso a la información. En el caso de la discapacidad visual, también acceso al centro escolar, al aula, a distintos espacios, acceso a los espacios en general. Y que sí que es verdad que tanto la auditiva como la visual, con los apoyos necesarios, pueden llevar una vida bastante normalizada. Entonces, vamos a empezar por la discapacidad visual, ¿vale? A tener en cuenta el momento de la pérdida, si es de nacimiento o si es adquirida más tarde, en la infancia, adolescencia o en la adultez. ¿Qué ocurre? Que si es una ceguera congénita, por ejemplo, que nacen ciegos, van a estar acostumbrados, digamos, y van a desarrollar estrategias para las actividades de la vida diaria con muy poca dificultad. En algunas cosas, pues obviamente no van a poder hacerlo solos, pero sí que es verdad que la mayoría de las cosas van a tener destrezas adquiridas porque al nacer con ello, pues se acostumbran. ¿Vale? Y esto lo digo con conocimiento de causa porque me toca muy de cerca. Y ¿qué pasa? Que nunca han visto. Entonces, hay conceptos como que ellos los tienen a su manera, pero realmente los conceptos como tales, como los entendemos nosotros de las cosas que vemos, pues no los tienen. Y, por ejemplo, sí que van a tener alguna dificultad a la hora de lo que son gestos sociales, el adiós, el hola, la mirada mientras se habla, esas cosas que aprendemos por imitación y que al no haber visto nunca, pues es donde van a tener dificultad. Si es una ceguera adquirida, ¿qué va a pasar? Al revés, que han visto, por lo tanto, todas estas normas sociales las tienen desarrolladas y estos gestos sociales y tienen la experiencia de haber visto y los conceptos pues los tienen. Sin embargo, van a necesitar más ayuda para adquirir esas destrezas de la vida diaria porque tienen que acostumbrarse a la nueva situación y en ocasiones, dependiendo de los factores, del tipo de pérdida, de cómo ha sido la pérdida, de todo el contexto de la persona, de las características personales de cada persona, pues puede resultar un proceso bastante duro. Y luego hay que tener en cuenta si es una ceguera total o si es una pérdida de visión. Y respecto a la pérdida de visión puede haber dos opciones. Que sea de campo visual, de lo que abarca, ¿vale? Digamos, de lo que abarcas viendo con la visión, o agudeza visual, una pérdida que veas menos, ¿vale? Luego hay muchos tipos,
pues desde las miopías que todos conocemos, que en grados, si son muchas dioptrías, pues es una pérdida de visión bastante considerable, y otras cosas, ¿vale? ¿Qué necesidades sobre todo nos vamos a encontrar? De identidad y autonomía personal, de normas y habilidades sociales, pues lo que comentaba antes, de acceso a la información escrita y a la comunicación en sí, porque por ejemplo, si ponemos un vídeo en clase, pues obviamente las partes en las que no se habla, las personas con discapacidad visual o con ceguera, pues van a necesitar a veces una explicación de lo que está ocurriendo. Es un ejemplo, ¿vale? Y a la información escrita, pues por ejemplo, a través del braille. Porque está claro que los libros de texto no los pueden leer, o a través de audios, ¿vale? O de libros hablados. Y conocimientos del entorno físico para poder desplazarse, ¿vale? Si una persona con ceguera conoce el sitio donde está, se aprende el sitio donde está, y no hay cosas por el medio que no deberían estar, pues puede desplazarse sin problema, ¿vale? En sitios conocidos. Incluso en rutinas que haga habitualmente, por ejemplo, desplazarse en autobús, en tranvía, al sitio de trabajo o al colegio, se puede realizar sin problema. Pero, bueno, pues ahí va a tener que aprender, ¿no? Y tener la rutina, y bueno, y puede necesitar ciertos apoyos al principio. Vamos ahora con la discapacidad auditiva. A tener en cuenta si es una sordera o una hipoacusia, ¿vale? Igual que en la discapacidad visual, pues no es lo mismo que no escuchar absolutamente nada que tener una pérdida. El momento de la pérdida. Esto en la discapacidad auditiva es muy importante. ¿Por qué? Por el desarrollo del lenguaje. Nosotros aprendemos a hablar, sobre todo por imitación. Escuchamos a hablar y repetimos, ¿no? Digamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si es una sordera o una hipoacusia prelocutiva, antes de que se desarrolle el lenguaje no va a estar desarrollado y vamos a tener que desarrollar un sistema de comunicación. Si el momento de la pérdida es poslocutiva, ya va a haber un lenguaje desarrollado y nos vamos a tener que ocupar de otras cosas, ¿vale? Causa, si es hereditaria o es adquirida, y luego, según el grado de audición, tenemos una pérdida leve, que es cuando la pérdida es inferior a 40 decibelios, la pérdida media de 40 a 70 decibelios, una pérdida severa de 70 a 90 y una pérdida profunda mayor a 90 decibelios. ¿Qué necesidades nos vamos a encontrar? Bueno, a nivel de centro, información y sensibilización, formación del profesorado, especialistas, por ejemplo, en lengua de signos, reducir las barreras comunicativas, ¿vale? Y colaboración con las familias. A nivel de aula, SAC, sistemas aumentativos y SAC, sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación, ayudas técnicas, apoyos visuales, eliminación de barreras comunicativas, ¿vale? Como ruido, por ejemplo, y materiales didácticos adecuados. Y a nivel individual, una comunicación oral temprana, desarrollo y estimulación de restos auditivos y acceso a la comprensión. No lo he dicho, pero lo voy a decir ahora. Tanto en la discapacidad visual como en la discapacidad auditiva, si es hipoacusia o discapacidad visual, ¿vale? Y hay algún resto, hay que utilizar y estimular esos restos a tope, ¿vale? A tope con ellos. Si es una sordera total o una ceguera total, pues ya ahí ya no hay resto que... Pero si hay un mínimo resto, ¿vale? Todo lo que se pueda aprovechar el resto se aprovecha, ¿vale? Por ejemplo, si existe una hipoacusia, pues con un audífono, o por ejemplo eliminando los ruidos, las barreras de sonido que pueda haber en el aula, los ruidos, ¿vale? Para que pueda aprovechar ese resto auditivo mejor. Y si es una discapacidad visual, por ejemplo con una lupa, ¿vale? Para aprovechar al máximo estos restos. Y ahora veremos la sordoceguera. Vale, a tener en cuenta. Puede ser congénita y puede ser adquirida,
¿vale? La adquirida puede ser que haya una deficiencia auditiva congénita y que después se adquiera la visual. Puede ser al revés, la deficiencia visual y que se adquiera la deficiencia auditiva. Estos dos casos son los más comunes, ¿vale? Y luego que los dos déficits se adquieran. Y luego las causas pueden ser prenatales, postnatales y perinatales, ¿vale? Prenatales, por ejemplo, una infección intrauterina, perinatales un traumatismo o prematuridad, y en postnatales una meningitis o un traumatismo también. Como siempre, si queréis más información más desarrollada, en el manual de discapacidad visual y sordoceguera de la Junta de Andalucía tenéis todo esto mucho más desarrollado. Y hasta aquí sería la discapacidad sensorial. Y esto ha sido todo por hoy. Darle me gusta si os ha sido útil, suscribiros a mi canal y darle a la campanita para que os avise cuando suba un nuevo vídeo. Ya sabéis, si tenéis dudas o queréis que hable de algún tema en particular, ponérmelo en comentarios y nos vemos el próximo día aquí en mi canal Corazón de Tis.